Hola amigos, mi nombre es Ruth yo soy Sani. y este es Choque Cultural. Amigos, para el video de hoy vamos a hablar sobre cómo cambia la vida de un indio casado con una latina, en este caso pues una peruana. Dicen que una vez que te casas, muchas cosas cambian en tu vida, pero en nuestro caso he visto que cuando te casas una persona de otra cultura o de otro país, tu vida cambia totalmente. Amigos, este video va a ser subtitulado, así que ustedes pueden compartirlo con sus amigos o con sus novios o futuros esposos que van a ser, para que vean cómo va a ser su vida y cuáles son los cambios que ellos van a ver en su vida que viene en el futuro. Así que comenzamos. Lo primero que les voy a compartir es algo que es bueno también, porque eso cambiará su forma de pensar. Muchos piensan que cocina solo es para las mujeres, pero si vas a casarte con una latina, entonces ella siempre te va a asignar alguna tarea en la cocina: cortar la cebolla, tomate o pelar a las papas. Y si es una peruana, tienes que pelar muchas papas porque comen muchas papas y sí hacen mucha comida que lleva papa. Entonces eso es, tienen que cambiar su forma de pensar, que la cocina solo es para mujeres. No, tienes que ayudar en la cocina. Y me parece este cambio es bueno, porque así como les dije que yo aprendí a cocinar, conocí mi talento, ahora si me quedo solo puedo cocinar. Si ella está mal de salud o algo, puedo cocinar para ella también, para los dos. Entonces es bueno. Una vez que te casas también con una latina, la comida cambia, porque Sí. el indio acostumbrado pues está a su comida de todos los días, roti, puri, parata, Sí. pero casándote con una latina esas cosas cambian porque no todos los días vas a comer lo mismo. Sí. Sí o sí vas a tener que comer también la comida que es típica del país de tu esposa. Entonces, pues en nuestro caso cambió demasiado el tema de la Muchísimo. comida, al menos para él, porque a mí viviendo en India cambia solo los días que iba a visitar a mis suegros, pero normalmente en nuestra casa comíamos comida peruana. En mi casa de mis padres, ellos compran casi 30 kilos de harina, de trigo, para mes, pero nosotros solo comprábamos 5 kilos y ni terminaba, porque no son de comer mucha harina, solo hacen panqueques o estas cosas. Harina no se usa mucho, lo que se usa mucho es verduras y pollo. Entonces la comida cambia totalmente, mi dieta cambió totalmente, y ni será muy poco que vas a usar ese polvo rojo que se llama chili. Compramos un paquete y creo que duró un año. Y ni era mucho, era solo 60 gramos, pero duró un año. Me sorprendió bastante, porque en mi casa creo que en 2 días ya El 60 chai también, gramos. la bolsa de chai también. Sí, bolsa de chai también. Eso cuando mis padres vinieron por la primera vez, abrieron ese paquete, ellos hicieron té, porque yo no tomaba té, chocolatada y otras cosas, jugos. Y cuando ellos volvieron, después de 6 meses, igual ese paquete, mi mamá dice, ¿qué no han consumido ese? Que no, porque no tomamos té. Entonces, eso sí. Esto no es mi culpa, no es que yo no le quisiera preparar, es que yo a veces le decía, qué raro que no quiere tomar ni comer sus comidas. Sí. Yo le preguntaba, ¿quieres que te haga esto, un plato de su país, no? Y él me decía, no. Le decía, ¿quieres chai? No, hazme chocolatada, jugo, Sí. esto, lo otro. O 7 semillas, yo había llevado pues esas cosas. Entonces prefería eso a tomar su chai. Sí, amigos. Además llevo chocolate de Cusco y me encanta eso. Por eso prefería tomar chocolate. ¿Qué tal? ¿Qué habría pensado mi suegra en ese entonces? Y amigos, otra cosa es que vas a subir de peso sí o sí. Porque su comida tiene papa y pollo, más que todo. Tiene pollo. Entonces automáticamente subes de peso. Cuando ella fue a India pesaba casi 58, estaba muy bajo de peso. Pero en ese un año subí casi 11 kilos y era 69, como que era mi peso ideal. Allá vamos a colocar fotos para que vean la diferencia. Uno de los grandes cambios también que van a tener es que van a aprender a cocinar, porque Sony Sí. no sabía cocinar. En realidad pues los indios, yo creo que la mayoría, no puedo decir que todos, pero yo creo que la mayoría no saben cocinar.
Sí. ¿Por qué? Porque pues las madres no les permiten. La mamá india es de las que no quieren que sus hijos hagan nada, los varones más que nada, no quieren que Sí. hagan nada. Ellas quieren que a prepararles todo, alistarles todo, hasta le lavan la ropa hasta mayores. Y a mí me Sí. parecía bien asombroso eso, pero así son las mamás de la India, pues. Entonces, por eso Sonny no sabía cocinar. Y ya cuando vivimos juntos, pues ya me ayudaba en la cocina, así también picaba las cosas y así aprendió. Sí, amigos, aprendí varios platos de Perú, estofado de pollo, causa, lomo saltado, arroz chaufa y otros desayunos. Entonces, sí, es bueno, pues aprendes algo nuevo y ya es mejor. ¿Qué más puedes pedir? Amigos, cambian muchas cosas en el amor porque jamás vi a mi mamá demostrando su afecto y su cariño a mi papá, como que, ay, mi amor, besito y abrazo, jamás. Entonces, pero aquí cuando ya pues estábamos juntos, ya siempre pues así como que, ah, mi amor, besitos y siempre, entonces vas a recibir mucho cariño y es bueno, pues se siente bien. Que sí tienes valor. Pero ya, bueno. Sí, te demuestran mucho afecto con sus besitos, con sus abrazos y frases de amor. Sí, esto de verdad me asombró bastante porque cuando estábamos en su casa, Sí. yo nunca vi a sus padres demostrarse, siempre había mucho respeto, eso sí vi, demasiado respeto entre ambos, pero expresiones de amor no lo vi nunca, como que lo que le cuenta él, ¿no? Entonces, a mí sí me gustaba en su casa estar así abrazándolo, dándole besitos, pero él era como que, mi papá se está ahí, mi papá se está Sí. ahí. Me daba vergüenza. Entonces, es algo cultural, eso sí es algo cultural, pues, ¿no? De no poder expresar tu amor delante de tus padres, para ellos es un poco vergonzoso. Pero pues para nosotros no, ¿no? Sí. Entonces, a veces yo cuando él estaba así todo frío en su casa, porque ahí no había ni beso ni abrazo, yo decía, creo que está molesto conmigo. Sí, amigos, siempre pasaba eso porque a veces cuando besábamos y yo siempre estaba así atento que alguien entre porque allá no respetan mucho tu privacidad, no tocan ni así Allá no para hay entrar ni privacidad nada. en casa. Entonces yo como que besábamos y yo tenía mis ojos siempre así abiertos. Me chocó en un inicio, eso no fue todo el año, ¿sí? Al inicio de la relación sí fue como que raro para mí. ¿Por qué? ¿Por qué es así? Pero poco a Sí. poco lo fui comprendiendo. Una de las cosas también que cambian es lo que les dijimos hace ratito, el poder expresar tu amor delante de tus padres. Al Sí. menos para él esto ha cambiado bastante. Sí, amigos, ha cambiado bastante porque antes yo siempre estaba así como que es falta de respeto demostrar el amor o algo, pero ya no, ha cambiado bastante. Frente a mis padres creo que no puedo besar todavía, puedo abrazarla, pero besar no he llegado a ese nivel. Pero frente a sus padres, como que mis suegros, sí, ya no hay problema, nos besamos, abrazamos, porque sí son más libres. Entonces, sí, esas cosas también pasan. Claro, un beso normal, ¿no? No un Sí. beso que hay, ¿no? Sí. Un beso normal Un beso puede normal, ser, claro. ¿no? Otra de las cosas que también va a cambiar es el tema de cómo llamas a tu esposo, porque normalmente Sí. en India las esposas indias no suelen llamar por el nombre a sus esposos, o le dicen Sí. Ji, o no sé, ¿qué otra cosa pueden llamarlos? G nomás. Solo o G. como que usted dice tal. Aquí en Latinoamérica la esposa sí puede llamar por el nombre a su esposo o a su novio o a su enamorado, pero por lo general no lo hacemos. Entonces lo que hacemos es llamarlo pues por nombres cariñosos, apodos. Sí. Eso sí es bastante, hay bastante apodos, muchos apodos que usamos. Uno que muchos saben que es cuisita, pero hay muchos más. Y siempre esa palabra amor. Y amor, tanto me llamaba amor. Un día mi familia también me preguntó qué significa amor, ¿no? Sí, cuando me preguntaron qué es amor, porque ellos también obviamente escuchaban así amor, me dicen, ¿qué es amor? Sí. Y yo le digo, yo le miro pues a él, ¿no? Y como que les digo o no les digo, porque yo normal de decirles pues, ¿no? No vayan a hacer que mi suegra se avergüence. Le digo piar. Se burlaban después. Ya cuando íbamos a visitar ya a su mamá y su familia, pues, ¿no? En vez de decirle Sonny, porque cuando vamos a comer y así le dicen Sonny, le llama pues su mamá.
Ya no le llamaba Son, le llamaba Amor. Sí, eso se burlaban. Hay muchos apodos que tenemos para el uno y el otro y siempre llamamos así, no nos llamamos con nombre, jamás, creo jamás, solo cuando estamos molestos ahí causamos, ¿no? Una de las cosas que también cambia respecto al amor, en el amor entre parejas, es que en un matrimonio intercultural creo que hay muchas más salidas, Sí. un poco más de viajes, más citas, más el tema de comer en la calle, porque en una pareja de dos indios, una india y un indio, no, eso es muy difícil Sí. difícil que haya muchas citas, estar comiendo en la calle, no es muy común. Sí, amigos, es muy cierto. Y sí, amigos, viviendo aquí en Perú me he dado cuenta de esto porque cada fin de semana aquí mis suegros y así todos mis cuñados vamos a la calle para comer, pues a la brasa. Cuando no hay cena ya, pues pedimos chaufa Caldo o vamos de a gallina. comer chaufa o caldo de gallina, aeropuerto. Entonces, mucho de comer. Entonces prepárense para comprar papel higiénico, así rolls de 10 o 20, porque sí, en Latinoamérica la gente usa papel higiénico, ahí no es de usar agua, esa manguera ni nada, entonces van a usar mucho papel higiénico y eso era algo sorprendente para mí porque creo que jamás en la vida compré papel higiénico, no lo necesitaba y ni lo usan en India. Ahora aquí en mi casa Sí. hemos puesto también lo que es la manguera para limpiarse, pues, ¿no? Sí, Ya no voy a explicar todo también, pero ahora ya hay esto aquí en mi casa. Algunos de mis familiares pues lo usan, lo están usando, algunos como que todavía están como que, ay no, pero algunos ya lo usamos ya. Sí, amigos, pero agua limpia bien que el papel. Amigos, en India no es muy común que la gente use desodorante o perfumes, pero una vez que tú estás con una latina, sí va a ser muy sincera y te va a decir que apestas. No le dará vergüenza y lo dirá en tu cara. Ella también me regaló, lo llevo, creo que ella sabía que no usaba. Entonces sí me llevo. Pero sí, eso pasa, amigos. Y creo que está bien también, porque a veces en India hace mucho calor y sudas bastante. Claro, creo que a la mayoría de latinas, por no decir a todas, creo que a la mayoría nos va a gustar que nuestro esposo o nuestro novio huela rico. Sí, Huela rico, entonces tenga un olorcito rico, pues, ¿no? sí, no de Entonces, curry. mira, en este video la verdad que estamos siendo 100% sinceros. Sí. Acá no hay que estamos contando lo más bonito, no, estamos siendo Claro. 100% sinceros. Entonces, es la verdad. Allá en India, pues, no es que todos huelan mal, la verdad es que no me ha tocado conocer a alguien que está oliendo feo. Pero había pues veces en las que él llegaba a hacer ejercicio y obviamente tenía un olor fuerte, o a veces Sí. en el transcurso del día pues ya no sé, habremos estado todo el día en el carro, digamos, o yendo a algún lugar a otro y pues ya salen los olores. Y le decía, amor, ¿sabes qué? Ponte desodorante antes de salir. Y yo, qué amor. O cuando Sí, mi amor, ya. o cuando se iba al trabajo, pues yo misma le echaba poquito de perfume acá. Entonces, él poco a poco se acostumbró a esto y pues es mejor, te hace quedar bien a ti mismo. Y otra cosa, amigos, es que tienes que comprar más maquillaje. Si es una esposa india, va a querer joyas, aretes de oro y eso. Entonces creo que latina sí está bien, me parece bien, porque maquillaje no es tan caro como oro. Así que ahora también es bueno, mejor para tu bolsillo. Y sí, pues tienes que comprar más maquillaje, porque en India creo que no usan mucho maquillaje. Usan, pero no es mucho. Porque las latinas, como mi esposa, tiene más maquillaje que tendrá mi mamá, mi tía o mi hermana. Ella tiene más que todas, hasta ellas sorprendían. ¿Qué es esto? ¿Cómo se usa? Sí, Sí. el día de nuestro matrimonio, cuando ya nos habíamos casado ya, pero teníamos que salir a la ceremonia, a la fiesta prácticamente. Entonces ese día pues me querían arreglar y yo había llevado mi estuche de maquillaje, era grande.
Sí. Y ahí había un montón de cosas, pues tenía corrector, delineador, para los poros abiertos, tenía varias cosas. Entonces, y dicen, ¿y para qué es esto? ¿Y para qué es lo otro? Sí, tantas cremas y polvos. Y justo agarran lo que te riza las pestañas. Sí. Y, ¿qué es esto? Dice. Sí. ¿Qué es esto? Y estaba agarrándole de una manera así al revés y me querían doblar al revés. Porque yo le había dicho era para las pestañas. Pero ¿cómo se hace? Y yo digo, ¿que acá no existe esto? Le digo a él, pues no. Y me dice, no. ¿Por qué no? Porque pues, suertudas. Tienen las pestañas, la mayoría de indios también, porque él también lo tienen las pestañas rizaditas. Ya las tienen así, entonces no les sirve, pues. ¿Para qué? Entonces, pues, eso era para ellos nuevo. Lo que usan más las indias es labial y kajal. Nada más. Sí. Nada más. Otras cosas, pues, otras pueden usar más, pero la mayoría va a usar lo que es kajal y labial. Entonces, lo que también ha cambiado en mi vida es el tamaño del colchón. En India era así de algodón, pero aquí veo que así de gruesos son. Un día mostré a mi familia que eso parece como... Porque cama aquí así también, de piso, y más así colchón. Es que parece del mismo tamaño, y cama y colchón. Y que sí, así usan así. Es cómodo, está bien, me gusta. Otra cosa que también cambia es que los cumpleaños son mucho más divertidos. O sea, al menos creo que los latinos hacemos las fiestas y los cumpleaños un poco más divertidos. Sí. Porque normalmente pues en su casa era como comprar un pastel, soplar las velitas y ya ahí se terminaba todo. Sí, comían y ya termina todo. Pero sí, pues es que ese primer cumpleaños de mi primo, allá sí hicimos una piñata en la India, lo rompieron y había algunos juegos y los niños disfrutaron bastante, les gustó muchísimo porque era primera fiesta de cumpleaños que les gustó bastante. Y sí, eso Ruth tiene razón, porque en Latinoamérica siempre tienen piñata, una mesita linda, pues no. Los niños, a veces hay payaso para entretener. Y es bueno, pues hay más diversión. Eso me gusta. Otra cosa que va a cambiar y a la que pues un esposo indio se tiene que acostumbrar es al saludo que nos damos aquí en Perú y en Latinoamérica. Sí. Porque, como mencionamos en otros videos, en India solo se saluda así, tocando los pies o como que así. Sí. Entonces, aquí pues es un besito, un abrazo, dependiendo quién sea, ¿no? Pero pues creo que si es un indio de una mente cerrada, ver por primera vez a su esposa dando un beso a otro hombre en el cachete puede chocarle. Puede chocarle, sí. Entonces, pues eso es algo a lo que se tiene que acostumbrar también, porque al menos si están en el país de ella, tiene que acostumbrarse. Sí. Pero si están en su país, pues no es necesario. Entonces, yo creo que no va a pasar nada ahí. Y por último, para terminar con este video, una cosa que también va a cambiar es el tema de saber estas palabras mágicas, o usarlas, mejor dicho, usar las palabras mágicas. Y pues muchos latinos saben cuáles son las palabras mágicas, que nos enseñan en inicial o kindergarten, no sé cómo le llamen, que son pues gracias, por favor, esas palabras, disculpa, permiso, sí. Estas palabras no se usan en India, para casi nada. Nunca. Sí, amigos, no se usan estas palabras en India, y los indios que están mirando este video, ustedes saben muy bien que no usamos mucho. Hasta dar gracias a un amigo parece como que ellos dicen que ¿qué me estás insultando? Porque en amigos no hay favores, así creen allá. Y al inicio, cuando Ruth llegó ahí en India, yo como que no estaba acostumbrada de dar gracias y por favor, nada, porque allá no lo hacemos. Entonces yo siempre decía, amor, ¿me traes agua? Y ya creo que ella está acostumbrada a escuchar por favor. Y ya pues al inicio creo que me soportó unos días, que ya, pero cuando ya no pudo, ya pues decía, amor, ¿me traes agua? Y ella con agua así parada, ya pues dame. ¿Quién dirás por favor? Ya empezó pues, ya me das agua, por favor.
Y cuando le das algo, gracias, amor. Esto aquí es parte de la educación. Entonces, si no dices gracias, si no dices por favor, si no pides permiso, te considera una persona no educada, o sea, que no tienes modales. Sí. Ahí en India no es así. No consideran maleducado a una persona que no dice estas palabras, es normal. Sí, amor. Entonces no podemos decir que, ay, los indios son maleducados, porque no es así. Esto sí es parte de su cultura también. Sí. No están acostumbrados a estas cosas, porque yo recuerdo una vez que le agradecí a una tía que me regaló una ropa, una tía querida, sí, una tía buena, me dio una ropa, creo, o unas joyas, no me acuerdo. Sí. Y le dije gracias, en India obviamente, le dije gracias y me dijo, si me dices gracias en la próxima no te voy a regalar nada más. Sí. Yo me quedé como que, ¿qué? Porque pues mis padres siempre me han enseñado, siempre hay que ser agradecida. Uh-huh. Entonces pues esto cambia totalmente en India y en Latinoamérica. También allá no es común pedir permiso, la gente anda así, ya muévete para acá, ya muévete para allá, sí. Te tocan todavía, ya avanza, ya. Sí, ya, rápido, bájate. Sí, no y nadie te dice nada, allá entre ellos nadie se dice nada, como que, oye, me estás empujando, pide permiso, no, ahí es muy normal. Entonces, a mí cuando yo caminaba en la calle me hacían así, pues así, y yo miraba, ¿qué tiene esta señora? ¿Por qué me está tocando? Y él me decía, no, es normal, ya, pues no digo nada, me quedo calladita nomás. Sí. Otra cosa que también aquí, hasta en la tienda, cuando vas a comprar alguna cosa, el vendedor te dice gracias y tú le dices igual gracias. Sí. Allá tampoco es así, no, sí. Los vendedores no te dicen gracias, el que compra tampoco dice gracias. Entonces estas cosas pues al inicio para mí eran chocantes y ahora a él pues le parece también diferente, ¿no? Que para donde sea, sí. Que vaya, gracias, permiso, ¿qué es esto? Bueno amigos, esto sería todo por hoy. Espero que les haya gustado este video. Como les comentamos, va a estar subtitulado en inglés, entonces pueden compartirlo con sus amigos, con quien sí. Ustedes quieran. Espero que les haya parecido interesante, les haya gustado. Si les ha gustado, pues compártanlo, denle like. También pueden seguirnos por nuestras redes sociales, Instagram, Facebook, también tenemos TikTok. Pueden seguirnos también por nuestra tienda virtual. Bueno amigos, eso es todo entonces, cuídense mucho. Chao.